15 minutos antes, ¿va? Muy buenas noches, bienvenidos a Entre Derrota y Victoria, Voces en Recuperación. Esta noche tenemos el tema Volver a mí, porque a veces dejar una sustancia es más fácil que dejar a quien nos destruye. Esta noche tenemos un tema muy hermoso, con mucho, la verdad, mucho corazón y mucho que aprender. Tenemos a una invitada muy especial, Ana Cristina Vázquez. En unos momentos la vamos a presentar. Y pues, bienvenida, Anita, muy buenas noches. ¿Cómo ves el tema de hoy? Ana Lilia, porque las dos se llaman Anitas, así que ahora me voy con Lili para no confundirnos. Nuestra invitada es Ana Cristina Vázquez. Ana Lilia, ¿cómo ves esta noche? Invitada? ¿Ahí me escuchas? ¿Por ahí se pasma un poquito la imagen o soy yo? ¿Ahí me escuchas? No, estoy teniendo un poquito el problema de audio. Espero que me estén escuchando. Buenas noches. Buenas noches. Qué placer. Estos 3 capítulos han sido fantásticos. Se corta un poquito. Estamos en vivo, problemas técnicos, no pasa nada. Ahorita en lo que Lilia arregla. Listo, creo que. Ahí está, ¿sí? Ya. Listo, es que se quedó como pasmada, Anita, pero bueno, en lo que nos está, ahí está. Se quedó como pasmado. Sí. Listo, Lili, ahí está, ya la tenemos de regreso. Para los que se van conectando, sean bienvenidos a Entre Derrota y Victoria, Voces en Recuperación, un espacio donde compartimos historias reales de dolor, resiliencia, segundas oportunidades y esperanza. Gracias por acompañarnos una noche más y hoy hablaremos de una dependencia de la que poco se habla. Hay mujeres que sobreviven a algún tipo de adicción como alcohol, drogas, sustancias y demás medicamentos, pero hay mujeres que sobreviven al abandono y hay mujeres que sobreviven a ambas. Esta noche conoceremos la historia de una mujer que después de perderse en otros tuvo el valor de volver a encontrarse consigo misma y por supuesto ya regresó aquí conectándose a la Lilia. Muy buenas noches. Por ahí habías tenido problemas técnicos. Creo que había un problemita, pero bueno, ya quedó. Muy buenas noches a todos. Nuevamente, gracias, Cris, por acompañarnos. Y por supuesto, es una historia, a mí me llena mucho haber conocido a Ana Cristina, porque de verdad, la evolución y el saber que sí puedes, pero bueno, siempre va a haber un pero, ¿no? El problema con las adicciones es la emoción. Uno si es emocional, la adicción o la sustancia es como la cerecita del pastel, o sea, es solamente una parte del iceberg. El verdadero problema es las emociones o las heridas de la infancia, las carencias, tu infancia, cómo viviste, etcétera. Entonces, platícanos, Cris. Pues, hola, buenas noches a todos y a las dos, y muchísimas gracias por la invitación. Para mí el día de hoy es un honor estar dentro del programa, ¿verdad? Pues obviamente yo soy Ana, y obviamente llego hace 3 años a Derrota y Victoria. Llego pues obviamente con un vacío existencial, ¿no? Yo no entendía el por qué yo llegaba a Derrota y Victoria, realmente estaba en contra, ¿no? De yo estar ahí. Inclusive fueron por mí, yo no quería, me rehusaba, pero obviamente cuando empiezo a escuchar un poquito y me empiezan a despertar un poco la conciencia, me di cuenta que mi problema era emocional, ¿no? Que yo había tenido que pasar por ciertas situaciones para entender el por qué yo llegaba. Todo era emocional. Obviamente estaba activa en un consumo. Tuve que quedarme un tiempo para poder darme cuenta desde dónde partía, ¿no? Desde dónde partía toda esta problemática. Y me di cuenta que era a raíz de carencias, ¿no? Como lo comentaba la licenciada Ana Lilia. O sea, que eran de
desde muy chica, desde esas carencias emocionales desde que estás muy pequeña. Obviamente pasa el tiempo y yo empiezo a sanar, empiezo a entender que los papás, pues obviamente no hay un papá perfecto, no hay una mamá perfecta y, y dejo de culpar porque yo culpaba mucho a las personas que estaban a mi alrededor, ¿no? Y las decisiones que habían tomado. Entonces dejo de culpar y empiezo a responsabilizarme. Yo tengo una hija de 5 años. Ella tenía 3 años cuando yo llego a un programa, a un centro. Ella tenía 2 años, perdón. Y obviamente esta parte en donde me dicen que tenía que dejar de culpar a los demás y de empezar a hacerme responsable, pues era algo que en su momento no me gustó. En su momento, pues yo dije, ¿cómo ahora voy a quitarme los pretextos, no? Pero sin embargo, estar dentro del tratamiento y del proceso, me fui dando cuenta que podría crear un vínculo y podría llegar a ser una persona diferente, si yo así lo quería. Porque lo que más me atrajo de estar dentro de estos lugares era que yo escuchaba que otras personas lo podían hacer. Entonces yo me animé a hacerlo, a intentarlo, ¿no? Me decían, inténtalo, y verás que el resultado va a ser diferente. Entonces, obviamente, pasan 2 años, yo dejo de consumir, empiezo a recuperar la relación con mis personas más cercanas y me doy cuenta que el proceso no era nada fácil, que para que yo llegara a tener una trascendencia, no nada más tenía que dejar de consumir, también tenía que dejar de crear lazos codependientes con las personas, ¿no? Porque yo venía de una codependencia de con una mamá, con una madre, y, y el apego, ¿no? O sea, el no soltar a las personas, esta parte en donde necesito la aprobación de las personas. Y me doy cuenta que mi consumo, pues a final de cuentas solamente era un detonante, ¿no? Que era algo que yo sabía que había una consecuencia. Yo sabía que si nuevamente yo volvía a consumir, pues iba a traerme una consecuencia. Y yo no quería sentirme de esa manera. Pero había situaciones en las que todavía yo me veía envuelta, que no hace mucho viví una de ellas, pues, pues me empiezo a dar cuenta de todas estas situaciones que me llevaban a no ya no el consumo, pero sí a la misma emoción, ¿no? Y como lo dije desde un principio, la emoción, pues era lo que me llevaba muchas veces a consumir. Entonces, pues yo llego y me dan muchas herramientas, ¿no? Mi madrina Ana Lilia, psicóloga hoy en día, ¿no? Me empieza a enseñar muchísimas cosas, ¿no? Me empieza a enseñar a dar masajes, me empieza a motivar a hacerme responsable de mi criatura, ¿verdad? Porque era bien difícil, o sea, era bien difícil crear el vínculo, más cuando pues tienes que asimilar muchas cosas. O sea, tienes que empezar a asimilar que a principio de cuentas, ¿cómo fue tu embarazo, no? Mi embarazo fue un embarazo horrible, o sea, yo no quería, yo estaba muy chica, entonces, pues obviamente no era lo que yo quería en esos momentos de mi vida. Sin embargo, pues mi madrina pues me empezó a crear, más que nada, me empezó a impulsar, ¿no? O sea, esa parte en donde tienes que empujar, ¿no? Para que empieces a tomar decisiones. Y yo empecé a cuidar y a responsabilizarme, ¿no? Sobre todo. Y empecé a responsabilizarme de esta pequeña y el día de hoy puedo decir que me ha dado muy buenos frutos. A pesar de que mi hija no creció todo el tiempo conmigo, ella decide estar conmigo, no con la abuela, porque muchas veces así pasa, ¿no? Ella decide estar conmigo, me ama, mi hija me ama y se adapta a estar conmigo en cualquier situación, ¿no? Hoy en día trato de no darle como situaciones pues malas, trato de tenerla pues en lugares donde ella se sienta protegida y arropada y yo creo que Brew House
es un lugar en donde ella se siente muy tranquila, ¿no? Ella nunca se queja, nunca llora, y está contenta de estar, pues principalmente conmigo, que soy su mamá, ¿no? Empiezo a dar masajes y empiezo a ver resultados, o sea, empiezo a ver que lo que hago me gusta, empiezo a ver que hay personas que depositan su confianza en mí, hay personas que les gusta, yo me acuerdo mucho que había personas que me dicen, es que a mí me gusta cómo da los masajes, yo quiero que ella me lo dé, ¿no? Entonces, pues obviamente esto me llena de mucha gratitud y todas esas pequeñas cosas que yo fui haciendo me llenaban de ganas de vivir, o sea, de ganas de vivir y de no volverme a consumir, de no volver a drogarme, ¿no? Y, y ya después de que yo trabajo en un spa, porque se me capacitó, porque tomé cursos, porque me empiezo a involucrar más en este ámbito, después me empieza a entrar la curiosidad por ser manicurista, ¿no? Y tomo clases y así, o sea, creo yo que ese fue el impulso. Ya después yo empiezo a tomar decisiones y empiezo a querer hacer, decía mi madrina, ¿no? Esta parte de logros, algo que te haga sentir que vas avanzando, ¿no? Y es parte de un proceso de rehabilitación, ¿no? El que tú empieces a tener logros, empiezas a crear una expectativa diferente de ti misma, te empiezas a dar cuenta que hay mucha capacidad. Empiezo a hacer lo de la manicura y todo esto, y me gusta, pero se da la oportunidad de estudiar la consejería en adicciones. Obviamente, pues era muy, muy nuevo para mí todo, o sea, todo era muy nuevo. Y y me empiezo a involucrar, empiezo a ver el lado terapéutico de lo que yo en esos momentos estaba viviendo. Y aparte de que ya es un requisito para estar dentro de cierto tiempo, ¿no? Y, y me gusta involucrarme. Hoy en día es también a lo que me dedico, a estar acompañando a personas en las mismas situaciones que yo, ¿no? Eh, con el tiempo he adquirido cierta madurez. Hoy no soy nada de lo que era hace 3 años. Este, obviamente tengo que pasar una recaída emocional en donde yo me involucro con una persona, ¿no? Eh, por desobediente, por desobediente y porque a veces esta parte, o sea, cuando llego a Brewhouse me doy cuenta de muchas cosas. Para empezar, me di cuenta que el hecho de yo estar con personas eh, narcisistas, con personas que me agredían emocional, física, o sea, todo ese tipo de situaciones tenía una raíz, ¿no? Tenía una raíz y era justamente esta parte de las heridas de la infancia, ¿no? El ser abandonada, el que muchas veces no recibas estos abrazos. Yo hace ratos le comentaba a mi madrina, ¿no? O sea, empiezas a ser un poco más, visualizas un poquito más lo que te hizo falta, ¿no? Y a mí me hizo mucha falta el que me abrazaran de cuando estaba yo chiquita, ¿no? El que en las noches, mi mamá en vez de darse la vuelta me abrazara, y todo este tipo de situaciones me doy cuenta que hoy reflejan en mis actitudes, ¿no? Entonces yo me veo involucrada en una situación, en una relación destructiva, repitiendo obviamente patrones, pero también me doy cuenta que hay un porqué, o sea, caes en ese tipo de situaciones por algo, ¿no? Algo no está todavía trabajado. Entonces, cuando yo me doy cuenta que algo no había trabajado, pues llego a Brewhouse. Llego a Brewhouse, mi madrina me da contención, obviamente habla conmigo y me dice, oye, necesitas recapacitar un poco de las decisiones que has venido tomando, ¿no? Del por qué sigues tomando o por qué tomas decisiones de esta manera. Te digo, yo ya no estaba en un consumo, pero sí me empiezan a caer muchos veintes, ¿no? Me empiezan
a entrar la conciencia de que lo que yo más extrañaba de la relación en donde yo estaba, pues era la atención, ¿no? Era la atención, era las veces en que estás en la noche así y lo único que quieres es ser abrazada, apapachada, ¿no? Lo que muchas veces hoy tengo conciencia de que me hizo falta, ¿no? Y eso para mí era muy complicado, o sea, hasta el día de hoy el proceso no es sencillo, no es sencillo porque tienes que trabajar en ti, en qué es lo que quieres, en qué es lo que quieres para con Anita, en mi caso, ¿no? Mi hija también se llama Anita. Entonces, pues pues obviamente ya no nada más soy yo. Y hablamos de patrones generacionales, ¿no? O sea, mi mamá, una persona que aguantó, una persona que muchas veces antepuso su relación amorosa, que sus hijos, ¿verdad? Porque lo viví, ¿no? Y inconsciente o conscientemente vas repitiendo patrones. Y yo me di cuenta de eso, de que mi mamá siempre aguantó, de que mi mamá siempre estuvo, pues sí, siempre dio esta parte a querer a fuerzas construir una familia y a veces descuidando la salud emocional. Entonces, estar dentro de Brew House y de Derrota y Victoria, a mí me han ayudado a madurar mucho emocionalmente, ¿no? No puedo negar que de repente todavía salen los defectos, ¿verdad? Todavía sale la carencia, todavía sale las malas decisiones, todavía sale pues el sueño frustrado a veces, ¿no? De tener una familia, de formar una familia, pero, pero cada día intento ser, o no intento, o sea, soy más consciente, ¿no? Soy más consciente y, y no es fácil, no es fácil. El estar aquí con más personas con las mismas situaciones que yo, me ha ayudado a entender que, que hay una nueva oportunidad. Yo siempre le digo a las muchachas, ¿no? El día de hoy es una nueva oportunidad de crecer, ¿no? Y a mí en particular me ha funcionado, me ha servido mucho estar dentro de estos lugares. En especial mi madrina me ha ayudado mucho. O sea, es una persona que nunca ha quitado como el dedo del renglón conmigo, ¿sabes? Porque así como también sí fui víctima y sí, también soy renuente, ¿no? Entonces, el día de hoy, la misión o lo que ella siempre me ha dicho es que lo mejor que nosotros podemos hacer es transmitir, ¿no? Transmitir esta parte, lo que a mí me ayudó, a mí me ayudó muchísimo. Yo les decía a las muchachas, ¿no? O sea, yo no sabía hacer nada, prácticamente no sabía hacer nada. No sabía ni valerme por mí misma y hasta el día de hoy todavía no me cuesta, pero no sabía hacer prácticamente nada. Todo lo que he aprendido, de todo lo que soy ahora, lo he hecho a base de estar dentro de estos lugares. Y por eso yo puedo decir bien así, sin equivocarme, que funciona, la terapia funciona en cualquier ámbito, en cualquier lugar, en como sea, funciona, ¿no? Y solamente hay que tener, o bueno, yo siempre he dicho que es un poco de disposición lo que se necesita, ¿no? Algún impulso, lo que mi madrina ha hecho conmigo, ¿no? O sea, el acompañamiento. Por eso me gusta mucho estar dentro de estos lugares porque transmites, ¿no? Transmites esta parte en donde sí se puede, en donde a veces te tienes que detener y no darle rienda suelta a tus malas decisiones, porque terminas nuevamente en los mismos lugares, ¿no? Entonces, Cristi, ay, perdón que te interrumpa. Me da no, muchísimo gusto escuchar esta parte en la que estás saliendo como de ese enrollo. Antes que nada, gracias por compartir tu historia.
porque, bueno, quiero comentarles para los que se van conectando que Ana Cristina es consejera en adicciones certificada, madre, mujer en recuperación y alguien que ha tenido que reconstruirse más de una vez. Entonces, ahorita que nos comentas todo esto, nos dejas ya obviamente un parteaguas de todo lo que has pasado desde que llegaste ahí, pero vamos a desmenuzar la historia para los que se van conectando. Okay. Decías, ¿quién era Ana Cristina antes de que llegara a esta etapa dolorosa y oscura de tu vida? Porque ahorita comentabas, yo me di cuenta ya estando dentro de un proceso que había una niña obviamente sola, ¿no? Buscando atención, amor y a todo lo que te llevó obviamente a tomar estas decisiones que terminaron con grandes heridas que todavía de alguna manera está sanando, ¿no? Entonces, ¿quién era Ana Cristina antes de llegar a esta etapa tan dolorosa y oscura de tu vida? ¿Quién era Ana Cristina? Pues hubo como 2 fases en mi vida, ¿no? La primera, pues yo recuerdo que era una niña contenta, una niña feliz, pero pasan los años y yo me doy cuenta que, o sea, esto va a sonar así, voy a hablar un poquito, pero me doy cuenta que la imagen paterna que yo tenía era, pues, era mi padrastro, ¿no? Y así me lo hicieron ver, me dijeron, es tu padrastro. Y en ese momento yo no supe cómo recibir la información. Yo tenía 7 años y obviamente cuando yo recibo esta información, la persona que yo idealizaba o no supe cómo recibirla, no sé qué pasó ahí o cómo me lo dijeron, pero causó mucho desbalance emocional en mí, ¿no? O sea, en ese momento yo me cuestionaba mucho como el por qué no me lo dijeron, el por qué de esta manera, el por qué en esta situación. Y de ahí Ana pues empieza a tomar actitudes pues extrañas, ¿no? Desde, desde el fumar con, por ejemplo, con personas más grandes que yo consumo tabaco a mis, qué sé, 10 años empecé a consumir tabaco y obviamente, pues una persona de mi edad no anda consumiendo, o sea, en esa edad, ¿no? O sea, normal, pues no, en la escuela. Entonces, Entonces, entiendo que tú pensabas que era tu papá biológico y de pronto te dicen que es tu padrastro, o tú vivías con tu mamá correcto. y de pronto. Correcto, correcto. Entonces, ya después sufro, ¿no? Sufro una, un acoso sexual, ¿verdad? Y obviamente esta parte, pues se me va de las manos toda la emoción que yo sentía en ese momento, pues se me va de las manos y yo me empiezo a rebelar, ¿no? Ana, la que era una niña pues feliz, que podía estar conviviendo normal, empezó a ser una persona sumamente rebelde, o sea, yo era, me salía, no llegaba y no consumía en ese momento, pero yo me empiezo a rebelar, ¿no? Me empiezo a rebelar, empiezo a tomar actitudes que llegar tarde, no obedecer, y cosas, situaciones. Entonces, Ana, de ahí empieza esa parte en donde ya me vuelvo ingobernable, o sea, ya no había quien me pusiera un límite, ¿no? Y de ahí empiezo yo a empezar con mi ingobernabilidad más, ¿no? Todavía más. Porque yo me doy cuenta, de ya estando dentro de un proceso, me doy cuenta que yo siempre he sido renuente. Siempre, siempre, desde que estoy muy pequeña, ¿no? Siempre. Pero detona más toda mi ingobernabilidad cuando sufro acoso sexual, ¿no? Y eso es algo que yo tenía muy marcado, que obviamente tuve que trabajar en mi proceso. Ajá. Entonces tú, digamos que esto fue prácticamente lo que te llevó a tomar este camino, ¿no? El dolor, las heridas, las mentiras, ¿no? Y de Claro. repente empiezas a
confrontar, pues, o a rebelarte, ¿no? Contra este dolor y empiezas a fumar, ¿no? Relacionarte con personas, obviamente en un círculo a lo mejor que no era como el adecuado para ti y de pronto reconoces, ¿no? Empieza esta ingobernabilidad conmigo a manera de rebeldía, obviamente por el dolor causado y demás. Y este acoso fue por parte precisamente de tu padrastro, de personas a tu alrededor, ¿qué es lo que también te detona este tipo de heridas? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a recordar algo, porque la ingobernabilidad ya estaba, ¿sí? Muchas veces en la vida no pedimos este tipo de situaciones, pero jamás, pero se viven, y a ella le dio el pretexto perfecto para culpar a alguien, sí, porque se fue sobre su mamá. Entonces, más sin embargo, empieza ella a sentirse abandonada, y yo le decía mucho, o sea, te victimizas, pero no estás viendo que tú estás haciendo lo mismo. Vienes con una herida de rechazo, con una herida de traición, con una herida de abandono, pero le estás haciendo a la niña lo mismo. Estás repitiendo un patrón, ¿sí? Entonces no puedes ser víctima cuando eres victimaria, porque obviamente esta situación del acoso sí tiene mucho que ver con, se dispara la ingobernabilidad, pero ella ya era ingobernable. Sí. Sí. Ya lo era, y como que es un patrón, ¿no? Yo también le decía mucho a Ana Cristina que muchas veces exigimos de los padres amor, respeto, acompañamiento, ternura, pero no sabemos que ellos no lo saben dar precisamente porque no lo recibieron. Entonces, y lo decíamos hace un momento, aquí lo bueno es de que tú te das cuenta de cuál es tu carencia y trabajas en sanarte para poder otorgar eso que tú no recibiste a otra persona que tú amas, tus hijos. Para nosotros ya no es válido decir, es que a mí no me enseñaron, a mí no me dieron. No, por eso estamos en un programa de vida, por eso estás sanando tus heridas para darle una... Dicen que yo digo, la oveja negra. Las ovejas negras rompemos esquemas, rompemos cadenas generacionales de un maltrato emocional. Es que a mí no así me educaron a mí, así me hicieron a mí. No, pero el día de hoy puedes cambiar y otorgarle aquello que fue tu carencia, otorgárselo a la persona que tú amas, que es tu compañerita, es tu hija. Entonces, Ana empezó a crear ese tipo de lazo con la niña, ¿sí? Y es muy importante porque como mujeres nos revictimizamos, sí, pero con adicción tenemos toda la responsabilidad. Así es. Y precisamente aquí tú, Anita, tú la conoces ya no a la niña, ¿no? No a la soñadora, a la adolescente, conoces a la mujer lastimada, enojada y con mucho dolor acumulado, ¿no? ¿Cómo recuerdas cuando llega Ana Cristina por primera vez a tu vida? ¿Cómo la conoces? ¿Cuál fue Fíjate que yo fui por ella porque ella estaba en otro centro, así feísimo. Y le dije, mira, vine por ti. Y él me dijo así, ¿y quién dijo que yo me quiero ir? Sí. No, pues te vas ahí, o sea, para una mente ingobernable, otra mente más ingobernable, ¿no? Y le dije, bueno, mira, ya me la traje y veníamos platicando, le dije, no te vas a arrepentir, vas a un lugar muy, muy bueno, muy, muy padre. No es nada de lo que tú esperas. Pero ya te dijo mi mamá esto y esto y esto y esto, o sea, la culpa, porque todo está pasando por ella. Y, o sea, ¿sabes algo, Leti? Yo debo de entender esta parte siempre. Hablamos desde nuestro dolor, desde nuestro sufrimiento, no porque realmente odiemos a nuestra madre, no, pero sí la hacemos culpable de todo lo que nos pase. ¿Sí? Entonces es la parte de, ¿sabes qué? Sí pasó esto, pero de esta parte y de esta yo soy responsable. De la adicción, de una mala relación, porque se le dijo, o sea, ¿sabes qué? Va a pasar esto y esto, por eso dice ella que es ingobernable, porque le dices, va a pasar esto, pero lo quieres hacer adelante, hazlo.
cuando suceda, vienes conmigo. Jamás se dice, te lo dije, porque entonces estarías como que rompiendo esa parte de sororidad. No, aquí es sin juzgar. ¿Sabes de qué ya llegaste? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a estructurar? Y precisamente le dije, te vas a dar unos días para pensarlo y de aquí partimos. Ya se dio unos días y creo que es un ambiente tácito, o sea, todo se empezó a acomodar. Obviamente, te empiezas a empoderar nuevamente, porque déjame te digo que lo que no nos damos cuenta cuando uno está enamorado es cómo una relación destructiva te roba tu esencia. Sí. O sea, ya dejas de ser quien eres por estar viviendo a través de lo que la otra persona necesita. Imagínate, te mutilas tú para hacer sentir bien a otra persona. Eso es, yo creo que es la peor adicción, o sea, las dependencias. Y digo, esta parte donde a Ana se le olvida es su enfermedad emocional, la propia, no la causada. La celotípica, la controladora, la de ¿con quién estás hablando? Enséñame ese teléfono. Sí, porque se nos olvida. Eso ya no fue culpa de la carencia o del acoso, no. Eso ya es una responsabilidad propia. Y se tiene que trabajar porque es una inseguridad. Sí. Pero parte obviamente de todo esto que detona, ¿no? Ella ya estaba muy segura del no consumo, pero cuando le dices, bueno, pero es que esto no te conviene, y como buena ingobernable dice, pero ¿cómo no? Sí se puede, yo lo voy a hacer a cambiar a través de mi amor. O sea, esa autosuficiencia es la que te ciega. Digo, y a mí me ha pasado. Yo creo que todas las mujeres hemos pasado de cómo no, yo vas a ver, y cuando Sí puedo, ¿no? Ajá. ¿No? Sí. Fíjate, antes de pasar precisamente con Ana Cris y a todos los tipos de adicciones que tuvo que pasar, no nada más a las sustancias, vamos a ver si, Emi, por ahí tenemos comentarios, por favor. Ya estamos en la media. A ver si nos pone por ahí. ¿Me ayudas, Anita, por favor? Dice, buenas noches. Tema excelentemente con reflexión, análisis y respuestas. Armando Enrique Juárez. Muy buenas noches, Armando. Adelante, Anita, Ana Lilia. Miri CG, saludo, la sigo. Muchas gracias por seguirnos, Miri. Dice Tani Yes, saludos a mi hija Laura Sofía, que la quiero mucho y que siga adelante con su recuperación. Ánimo, excelente programa. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar precisamente con ya entrando a este detonante. Ya empezaste con una situación que te dolía, empezaste con el tabaco, dices, de pronto las amistades, esta rebeldía. ¿En qué momento entran las sustancias, primero como tal, las sustancias a tu vida y cómo es de que empiezas en este mundo de literal de las adicciones? A mis 17 años empiezo a consumir. Obviamente, pues yo al principio decía que lo hacía porque me gustaba, pero decía mi madrina, yo recuerdo muy bien las primeras veces que hablamos, y ella me decía, acuérdate que antes de que tú consumieras había algo emocional, ¿no? Y sí, justo, o sea, eran las peleas, eran varias situaciones que se daban antes de yo consumir, ¿no? De esto también tuve que ser consciente llegando a una agrupación, ¿no? Que yo buscaba, como decía mi madrina, el pretexto, ¿no? Para poder salir y empezar a darle vuelo a la hilacha, ¿no? O sea, esa fue una decisión, ¿no? A final de cuentas fue una decisión. La emoción me llevó, sí, claro, pero
Pero sí, te comento, yo a mis 17 años empecé a consumir. Entonces, llego a mis 20 años, me pasé 3 años Ujú. activa y pues obviamente con un montón de situaciones, ¿no? Pero pues ya cuando yo llego, pues yo ya llego muy, 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 sin esencia, o sea, como decía mi madrina, ¿no? Con un vacío, sin esencia, sin personalidad, sin nada, sin ganas de vivir, o sea, resentida con todo mundo. Entonces, pues obviamente llego a mis 20 años, 17 años, desde los 17 años. En ese inter ya tenías a tu hija, tienes a tu hija o fue después? Fue antes y después, ¿no? Yo empecé a consumir a los 17, a los casi 18 la tuve y ya lo demás me lo aventé así. Después dejé de ella, me acuerdo que tenía como 8 meses y yo recaigo, ¿no? Pero recaigo en cuestión de que yo, bueno, no, yo no tenía ningún proceso ni nada, o sea, volví a consumir porque había terminado pues de lactar y vuelvo, y ya no puedo parar mi consumo. Ujú. Anita, adelante, porque creo que aquí ya es cuando tú también entras en este primer proceso con ella, o cuando tú la conoces ya tenía ella a su nena. Sí, claro, o sea, el proceso multidisciplinario es un modelamiento de conducta y pensamiento, ¿sí? Primero, sí, puedo creerte que eres víctima, pero tus actitudes te llevan a ser victimaria, ¿sí? Eh, ¿Quieres un cambio de vida? Tienes que esforzarte. La vida no es fácil. Entonces, ¿tienes la capacidad? Sí, tienes la capacidad. Y siempre les he dicho, solamente tienes que tener dos cosas: disposición y obediencia. Ujú. Y hay un dicho en los alcohólicos que dicen, hasta que tu defecto te haga miserable. O sea, ¿cuántas veces vas a repetir este tipo de conducta, proceso, círculo vicioso? Y dices, es que todos los hombres son iguales. No, buscas en la basura, encuentras basura. Sí, claro. Y empiezas a picar el ego, porque digo, ¿para eso te alcanza? O sea, recuerda que tu pareja es tu reflejo de lo que tú eres, ¿sí? Entonces dices, ay, no, ¿cómo no? Es verdad. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, ¿por qué te quedas con una persona que te maltrata emocionalmente, que no se hace responsable de los problemas? Porque si los problemas son 50-50 y siempre vas a ser tú la culpable. O sea, te va a decir la manipulación. Es que ¿para qué me haces enojar? Es que a ti te gusta que yo te diga de cosas. A ti te gusta que yo te pegue. ¿Sí? Mira, mejor, para no Te escucharte, provoca, mejor me voy. ¿sí? Y tú te quedas, es mi culpa. No, claro que no, porque él está evadiendo. Y una persona con carencias no va a buscar a una persona que esté entera. Siempre va a buscar una persona más dañada que uno. ¿Por qué? Porque se van a permitir. ¿Sí? Porque no crees que conocer a una persona estable sea para ti. Entonces, es todo un reto emocional con el que yo trabajo con Ana Cristina, diciéndole, tú mereces todo. Te tienes que esforzar y dar lo mejor de ti. Ujú. Pero no puedes permitirte que por no estar sola, por la carencia, por lo que tú gustes y mandes, pierdas tu esencia. Así No te es. lo puedes permitir. Ujú. Sí, porque Entonces, fíjate, adelante, adelante. no, fíjate, o sea, las personas, los hombres narcisistas tienden a normalizar el trato, el maltrato. Ay, sí te encanta. Ay, qué dramática eres, no fue para tanto. Ya ves, Exagero. tú me provocaste. O sea, todavía que te lastiman, todavía que te denigran, tú eres la culpable. Y lo Y en peor es tu que mente, y en tu mente lo crees. exacto. ¿Crees que tú terminas diciendo, ay, perdóname, no lo vuelvo a hacer? No. ¿Por qué pasa esto? Obviamente,
la falta de afecto, la manera de la infancia, y no nada más por no tener su papá, sino porque ella es la mayor y se siente que a ella no la consienten como a los otros hermanos. O sea, es todo un tema que envuelve una actitud de dependencia. Entonces, yo le digo a Ana, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres estar bien? Bueno, pues tienes que hacer esto. ¿Quieres estar mal? Lo vas a hacer. Pero es tu decisión, es tu decisión. ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué te da miedo recobrar tu esencia y decir, poner los límites? Porque obviamente cuando tú ya pasas un proceso, ya no hay pretexto, ya te llegaste a conocer. Porque yo le decía, ejemplo, yo recuerdo que Anita lloraba mucho. Sí. Por su hija. Y le decía yo, ¿por qué lloras si ni la quieres? Ay, no me digas eso, yo sí la quiero. No, no la quieres. O sea, si la quisieras, no la abandonarías, no te estuvieras en consumo, etcétera. No, pero es que no hay. Pero eso no es imposible. Eras una nena cuando tuviste a tu niña. Entonces, hay que trabajar en lazos emocionales. Y le estaba diciendo yo que ya existen esos lazos emocionales. O sea, es a partir de trabajo contigo misma, de madurez emocional, de estabilidad emocional, donde tú dices, es lo más hermoso que tengo en la vida, mi hija. Entonces, es muy padre ver ese resultado en Ana. Y que además aquí empiezan los altibajos, ¿no? Que pensamos que cuando ya llega la recuperación siempre hay baches, ¿no? Porque tengo entendido que después de este proceso, Ana Cristi sale adelante, aprende, estudia manicure, aprende masajes, se certifica como consejera, trabaja en el spa, pero también aparecen historias que van agarrando otro rumbo en tu vida, ¿no, Cristi? Porque empieza a ver esta otra sustancia, esta otra droga, esta otra manera de atrapar y de enganchar, que es la dependencia emocional, ¿no? En qué momento te das cuenta o qué viste en esta persona que esta relación empieza a atraparte y a no dejarte salir? Porque pasas de una sustancia o de una droga a otra, ¿sabes? Porque la dependencia también, obviamente, es una droga, una persona. Ay, pues, pues es que son como, son muchos factores, ¿no? Mira, te voy a explicar qué pasa. No es el quién, sino el por qué. Sí, ella no era la primera persona, o sea, así, igualita. El papá de su nena, una relación antes de él y él. O sea, tres, oye, una vez uno se equivoca, pero dos o tres, porque es un patrón, tú no lo notas. Desgraciadamente tú no lo notas, tienes que sanar para decir no tiene que suceder. Y esto es por inconscientemente te atraen las personas que te digan no. Y tú dices, ¿pero qué no? Porque tú tienes forzosamente que tener una acreditación, tú tienes que demostrar tu valía, pues tienes que demostrar que tú sí eres capaz de ser la mujer, la esposa, la amiga, la hermana de alguien, ¿sí? Porque tú te sientes devaluada. Entonces es cuestión que te digan no, para que tú digas, me enamoré. Imagínate cómo funciona nuestra mente. ¿Cómo, precisamente qué es, como dices, no es quién, pero qué ves en él, ¿no? Que obviamente vuelves a repetir este patrón y es donde te cuesta más trabajo y es en lo que de alguna manera también luchas, ¿no? Es esta lucha constante. Digo yo, pues quién, sino el por qué. Fueron varias situaciones, ¿no? Y lo decía mi madrina, ¿no? O sea, muchas veces sentir que el rechazo, o sea, el no, el sentirme así como reemplazada, ¿no? O sea, me obliga, me hace aferrarme más, ¿no? Y
y lo decía bien, ¿no? O sea, no nada más es esta situación, sino que antes de él había una persona con las mismas características, ¿no? Casi con la misma personalidad, ¿no? Y entonces decía mi madrina, ¿no? Atraemos lo que somos en ese momento, ¿no? Y obviamente me he tenido que dar cuenta que pues algo todavía hay que no he trascendido, que no he podido romper ese patrón. Entonces, estas actitudes, yo empiezo a ver las mismas actitudes que el papá de mi hija, ¿no? Empiezo a ver manipulación, empiezo a ver, pues, situaciones de una persona que me quiere hacer sentir de su propiedad, ¿no? O una persona con la celotipia, ¿no? Con lapsos de paranoia, ¿no? Porque obviamente esta parte en donde yo veía que él imaginaba cosas, ¿no? Y varias cosas, ¿no? Una persona agresiva, ¿no? Era una persona pues agresiva, igual el papá de mi hija, una persona, mm, pues sí, ¿no? Con un sinfín de este tipo de cosas, o sea, el que de repente podíamos estar bien y de repente, o sea, no podíamos durar más de una semana sin pelear, ¿no? Siempre estábamos esperando el caos, ¿no? Algo que detonara una pelea, ¿no? Y eran muchas situaciones que a mí emocionalmente me iban desgastando, ¿no? Me iban desgastando, iban consumiendo mi energía, iban robando mi esencia, ¿no? Yo soy una persona, pues que siempre ha sido así mi esencia es andar saludando, hola, gasito, o sea, un poco extrovertida, y ya no lo era, mi semblante cambió, o sea, energéticamente, pues yo me sentía mal, ¿no? Deprimida. Cuando yo llego, pues mi madrina me vio llegar, ¿no? O sea, en un estado de tristeza, ¿no? Porque obviamente la dependencia que se crea, ¿verdad? Es no poder estar sin esa persona. O sea, es como si fuera una sustancia completamente, ¿no? O sea, le decías, ya no es la sustancia, pero ahora es una persona, ¿no? Ahora es una persona y lidiar con esto todos los días era muy difícil para mí, o sea, muy difícil. Mi semblante era triste totalmente, ¿no? O sea, a veces me daba una desesperación de saber en dónde estaba, de saber con quién estaba y todo ese tipo de situaciones que se fueron creando, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando, que a mí y decía, o sea, es que es cierto, ¿no? O sea, cuando son las inseguridades de uno mismo, porque te empiezas a comparar, porque quieres revisar el teléfono, porque quieres tener el control, porque quieres que solamente te voltee a ver a ti, y, y muchas situaciones que fueron creando esta dependencia, ¿no? El querer y necesitar la aprobación de él, ¿no? El no sentirme suficiente, ¿verdad? Y todo ese tipo de situaciones me hicieron darme cuenta que estaba mal, que yo necesitaba terapia, que yo necesitaba estar en un lugar seguro, ¿no? Sí. Que mi hija no merecía pues estar dentro de ese lugar, ¿no? Fíjate, Porque, sí, ajá, ¿cómo aquí ya te empezabas a dar cuenta de que te estabas perdiendo nuevamente? ¿No? Porque ya decías, muchas veces pensamos que recaer significa volver a consumir, pero también existen recaídas emocionales y personas que se Claro. convierten en una droga, como bien lo mencionas, ¿no? Y lo empiezas a reconocer, obviamente te empiezas a sentir mal, algo ya no estaba bien en ti y te das cuenta, ¿no? Estas relaciones generan más abstinencia que una sustancia, como decías, el teléfono, quiero buscarlo, no puedo estar sin él, ¿sabes? Entonces, ahí es donde vuelves a tocar fondo y ahí cuéntanos, Lili, cómo
Cristi te busca porque parece que hubo esto de estar completamente rota, ya sentirte que no Sí, había un consumo como tal de sustancia, pero resulta que lo identificas y ahora ya es una persona, ¿no? No tenías a sí. dónde ir con tu hija, no sabías qué hacer y dices, necesito Brew House. ¿Cómo fue ese momento, Lili, que vuelves a tener este contacto con ella y a saber que recayó, pero ahora en otro tipo de sustancia o Mira, dependiente? Leti, yo siempre sugiero, la decisión es tuya. Entonces, Ana Cristina se fue alejando. Él ya no le permitía venir al centro a tomar su terapia y yo le dije, aguas. Tú no puedes dejar tu recuperación por nadie en el mundo. Esto es egoísta y personal, porque vas a estar mal. Entonces, obviamente, si ella se aleja de la terapia, se aleja de un apadrinamiento, del hablar de una catarsis, de un servicio, de todo lo que compone una recuperación, tarde que temprano iba a suceder esto. ¿Sí? El denotar este círculo vicioso es muy difícil, ¿sabes? Porque no es lo que él haga, es lo que ella permite. Y si no hay problema, ella crea un escenario para tener ese problema. Porque recuerda que nosotros que nos gusta el subidón de adrenalina, de dopamina, entonces el sufrir te hace, o sea, se vuelve adicción. El pelear fuertemente y una reconciliación te va sustituyendo el placer retorcido de una sustancia con una emoción totalmente retorcida. O sea, no, se te olvida cómo es el cariño. O sea, tú quieres pelear porque después viene una reconciliación. Tú quieres sentirte con celotipia porque te genera esa ansiedad a la cual estás acostumbrada. Entonces, uno no sabe vivir tranquilo. Entonces, yo le dije, mira, no es nada más él, 50 y 50, porque tú propicias muchas cosas. Y esto es lo peor, porque dices, ¿cómo es posible que yo misma me haga esto? Entonces yo dije, ¿recuerdas que te dije que iba a pasar esto? Bueno, pues ya pasó, así que no hay ningún problema. Solamente te tienes que dar un tiempo de un duelo para ti y es donde te vas a reconstruir. No puedes pasar de una relación, ejemplo, que te dijo no, a otra que te va a decir no, 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 o a otra que te va a decir, pero ni en 1000 años no. O sea, vas a ir en vez de ir para bien, vas a ir peor, peor, peor. ¿Por qué? Porque te vas devaluando. Entonces, forzosamente, igual como cuando hay sustancia, necesitas un proceso de reconstrucción emocional sola. Y es muy difícil porque no te gusta estar sola. Pero aprendes a conocerte, aprendes a saber qué es lo que estás sintiendo, ¿sí? La cualidad de que tenemos los enfermos emocionales es que somos sumamente nobles. Ana Cristina es sumamente noble. Se sabotea muchísimo porque esa es otra adicción. Él no soy capaz, él no puedo, es que, no, 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 no. No, tienes flojera, levántate. Yo soy así. No, no obligo, pero no pongo límites, no, lo tienes que hacer, no hay opción, no hay opción. Cuando tú no tienes una opción, lo tienes que hacer. Y el programa te dice, lo vas a hacer bien, muy bien y excelentemente bien. Entonces, es un proceso. Cuando tú llegas a sentirte completa, obviamente vas a seleccionar a las personas que quieres en tu vida. Obviamente vas a poner límites, pero ni en 1000 años, ni en 3 vidas, siempre digo yo, estaría yo con una persona así. ¿Por qué? Porque el día de hoy me respeto, me amo y quiero todo. Y siempre he dicho, nos pusimos la corona, no la vamos a tirar. Tanto que costó, dice. No, sí. Digo, porque sí nos cuesta. Imagínate el aceptar que tú tienes la culpa de que te traten así, porque uno se victimiza. Ay, no es que este hombre es re malo. No. Uno permite, uno se pone de pechito, uno
en su inmensa autosuficiencia, dice, va a cambiar por el amor que yo le tengo. Si ni lo amas, si no te amas a ti, ¿cómo quieres amar a otra persona? Pero es la necesidad, y de verdad es un círculo vicioso muy fuerte de romper. Pero por eso es este tipo de acompañamiento, ¿sí? Donde retomas hábitos, retomas cosas nuevas, creas metas a corto, mediano y largo plazo. Porque yo me imagino a Ana Cristina con una casa propia, con un negocio propio, hecha una mujer, hecha y derecha. Entonces ya no eres, no andas buscando opciones. Así solo va a llegar. Y decimos, ¿no? Espérate que viene lo mejor. Pero pues no es fácil, ¿no? Y más en la juventud. O sea, yo con las chicas, yo sé sus sensaciones, lo que sienten, lo que quieren, lo que desean. De repente me dicen, sí, me voy a quedar, no me quiero drogar. ¿Se acuerdan del novio? Salen corriendo, ya se me van. Y saben que van a buscar al que está abajo del puente, que las prostituyó, que las drogó, pero no importa, porque es lo único que tienen. Sí, y es una lucha constante a final de cuentas, ¿no? Cristi, porque ya cuando tú te sientes que nuevamente estás recayendo, pero ahora con otro tipo de sustancia, obviamente llegas o buscas esta ayuda, llegas con tu hija sin dinero, sin casa, sin rumbo. ¿Recuerdas qué pensaste ese día de el clásico de ya no más, sabes? O sea, de saber que estabas perdiendo nuevamente el rumbo y de estar luchando porque obviamente extrañas a esta persona, extrañas la dependencia emocional y sí que es una batalla diaria, ¿no? ¿Qué le dirías a una mujer que sabe que se ha hecho daño, que le han hecho daño, pero que siente que no puede irse sola? Sí. O que no puede irse, ¿sabes? Ok, pues esta parte en donde yo me doy cuenta que necesito ayuda, yo ya lo había pensado, o sea, pedo de estar dentro de un programa, pues ya hay una conciencia, ¿no? Hasta cierto punto ya hay una conciencia y ya sabes perfectamente a dónde tienes que ir, ¿no? Pero en el creer esta parte en donde mi amor lo va a cambiar, si aguanto un poquito más, espero que él recapacite, entonces obviamente pues retardas, ¿no? O sea, este proceso de tomar la decisión, pues es, a ver, y si me aguanto otro poquito, y si sí cambia, y si las cosas mejoran, y así, ¿no? Entonces, obviamente yo me doy cuenta que en lugar de mejorar, empeoran, ¿no? En lugar de que avancemos, retrocedíamos. Y te cansas. Bueno, yo en particular me cansé, ¿no? Me cansé y hubo personas a mi alrededor en ese momento que, que me dijeron, o sea, ya sabes a dónde tienes que ir. Y yo creo que lo que más me pegó en ese momento era que me dijo, ¿qué no ves a tu hija? Y volteé a ver a mi hija y era muy triste que nuevamente estaba en esta parte, en este círculo vicioso del que yo te platiqué, en una adicción, ¿no? En una adicción yo me dejé de hacer responsable. Y pasa esto, o sea, cuando antepones a una persona, te olvidas de todo, ¿no? Te olvidas de todo, de la familia, del grupo, de tus hijos, ¿no? Y yo me di cuenta que estaba repercutiendo en mi hija, ¿no? Que ella empezaba a ver cosas, ella empezaba a opinar, y me sentí nuevamente como en esos momentos en donde yo consumía y no tenía a nadie, ¿no? Donde yo ya estaba perdiendo a personas y sabía a dónde tenía que llegar, ¿no? O sea, yo no es, en ese momento no estaba dispuesta a seguir sintiéndome de la misma manera. Y le dije, esta parte, donde ella sabe que tiene un lugar donde ir,
Es muy importante. Este es el modelo de tratamiento que nosotros ofrecemos. Un puerto seguro. No hay consumo, lo sé. Tengo la niña, ¿dónde la llevo? No quería regresar con su mamá. Yo el otro día hablé con su mamá, me dijo, ¿está contigo, Cristina? Sí, está conmigo. Gracias, Ana Lilia. No más. O sea, ahorita ya están empezando a unificarse su mamá y ella, pero no tienes a dónde ir. Claro. Sí, yo no tenía a dónde ir, pensé en 1000 opciones en mi cabeza, pero ya no había consumo. Entonces, yo decía, ya no había un consumo y yo decía, ¿por qué voy a arriesgar, ¿no? A mi hija a un lugar, ¿no? Antes posiblemente en un consumo hubiera dicho, ay, pues con unos amigos, ¿no? Pero en ese momento ya no había consumo, ya no había nadie, yo estaba peleada con mi mamá, entonces, pues yo sabía que había un puerto seguro, ¿no? A donde yo podía regresar. Siempre, corazón, siempre. Perdón que las interrumpa, ya se nos acabó el tiempo. Nos podríamos quedar aquí 2 horas porque esta historia está maravillosa, hay mucho mensaje por donde cortar. Cristi, ¿con qué quisieras que las personas te recuerden hoy con esa historia que nos cuentas? ¿Con qué se podrían quedar brevemente? Cuéntanos, por favor. ¿Qué quisieras que las personas recuerden de tu historia? Yo quisiera, ya por último, decirles que cada persona o cada vez que llegas a un lugar de estos, es una nueva oportunidad más. Yo siempre lo voy a ver así, ¿no? Yo volví a nacer, o sea, yo no tenía ninguna expectativa, o sea, yo no me veía de la misma manera, de la manera que me veo el día de hoy. Entonces, siempre hay una nueva oportunidad de cambiar tu vida, siempre hay una oportunidad y yo creo que, que, que hay personas que se han encontrado tal vez en mi misma situación, pero y no es fácil, pero a mí en particular, yo siempre he dicho que soy de las favoritas de Dios, que me pudo poner a mi madrina en mi camino. Yo estoy muy agradecida con el lugar, con las personas y sobre todo quiero agradecer, ¿no? Yo quiero agradecer y, y que esto funciona. Si a mí me funcionó, a alguien más le puede funcionar, ¿no? A mí me ha ayudado muchísimo estar dentro de este lugar. Y me da mucho gusto porque eres una mujer resiliente, no te des por vencida. La verdad es de que nos dejas una grata experiencia de vida y ojalá que llegue el mensaje a todas aquellas personas que piensan que no pueden. Acuérdense que solamente es él solo por hoy. Anita, para despedirnos. Gracias, Leti. Mira, siempre va a haber un lugar. Tienes que tomar la decisión. Brew House nace de este tipo de necesidad emocional, desde la sororidad. Siempre. Nosotros, yo en lo personal, no digo, no, pues ahora ya no. No, esto es siempre, cuantas veces sea necesario. Dicen que al nuevo le das una mano, pero al que recae le das las dos. Y vamos a entender que es una manera de curar heridas. Tienes una familia, un acompañamiento, un puerto seguro. No estás sola. Tienes depresión, no estás sola. Te están golpeando, no estás sola. Estás siendo violentada emocionalmente, denigrada, no estás sola. Tienes que buscar opción. Y nosotros estamos aquí con esta opción. Ya saben a dónde asistir. Por favor, contacten a Anita, cualquier situación que tengan personal o con un familiar, ya saben que estamos aquí para poder, de alguna manera también escucharlos. Si alguien también externo tiene alguna historia, puede contactarnos. Obviamente con Anita hay bastante tela de dónde cortar y vamos a dar ese mensaje precisamente a quienes más lo necesiten, ¿no? Y bueno, pues yo cierro con esto, precisamente a veces creemos que tocar fondo es consumir una sustancia, pero también se toca fondo cuando dejamos de reconocernos frente al espejo, ¿no? Cuando Exacto. entregamos nuestra voz, nuestros sueños, nuestra dignidad por miedo a quedarnos solas.
o solos, y recuperarse no siempre significa dejar una droga, a veces significa aprender a dar o a dejar a quien nos destruye, ¿no? Y cuando una mujer logra volver a sí misma, volver a vivir, ¿no? Cuando decide esta parte, no solamente cambia su vida, también cambia el destino y el de sus hijos. Gracias, Cristi, gracias, Lili. Gracias, Leti, gracias, Cris. Recuerden gracias que a todos. Sí, esto fue entre derrota y victoria. No se pierdan, por favor, la semana siguiente, grandes historias con grandes mensajes. Y recuerden que a veces el acto más valiente no es resistir, sino decidir vivir. Muy bonita noche a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Excelente noche a todos. Saludos, hasta luego. Bye. Lili, gracias. Bye.